Fernando Brito Ruiz, ex procurador delegado. Iniciamos este acto rindiendo homenaje a nuestros símbolos patrios. Con orgullo de colombianos, les invito a entonar el himno nacional de la República de Colombia. Himno de la Procuraduría General de la Nación. Te ofrecemos, Procuraduría, homenaje y mención sin igual. Tu existencia engrandece a Colombia, cual estrella con brillo inmortal. Tu existencia engrandece a Colombia, cual estrella con brillo inmortal. Tú naciste al portales de la patria, tú has crecido con ella a la paz. Hoy te eriges cual faro en el cielo, con luz propia en justicia e igualdad. Hoy te eriges cual faro en el cielo, con luz propia en justicia e igualdad. Eres sol que aclara el horizonte, eres puente de la honestidad. Con tu manto abrigas al débil, con tu ciencia buscas la verdad. Con tu manto abrigas al débil, con tu ciencia buscas la verdad. Muchas gracias. Se dirige a continuación el señor Procurador General de la Nación, doctor Alejandro Ordóñez Maldonado, haciendo la instalación de este conversatorio jurídico en Derecho Disciplinario. Doctor Gustavo Gómez, magistrado del Consejo de Estado y expresidente de dicha corporación. Doctor Gómez Pavallóes, viceprocurador general de la Nación. Doctor Brito, es procurador. Bienvenidos a esta su casa, doctor Gómez Pavallóes y doctor Brito. Igualmente
doctor Gómez Aranguren. Dentro de estos conversatorios que nosotros hemos venido convocando para dialogar sobre temas disciplinarios, nos corresponde hoy el tema sobre el control judicial de las decisiones disciplinarias. Y qué mejor que un escenario académico que permite la tranquila discusión en el ejercicio dialéctico, en el disenso, podemos nosotros tener claridades conceptuales y tener suficientes elementos de juicio que exigen estos temas. Por tanto, hemos convocado hoy a 3 personas que tienen mucha autoridad en el tema. Autoridad por la función que ejerce y autoridad académica y prestigio profesional. El doctor Gómez Aranguren, como magistrado del Consejo de Estado y con la experiencia que tiene en la jurisdicción contenciosa administrativa, es una garantía de que esta discusión se va a desarrollar con mucho rigor académico. Desde luego que en muchas cosas no coincidimos, pero de eso se trata la discusión y este es un escenario académico. Lo mismo podemos decir de los doctores Brito y el doctor Gómez Pavalló, quienes no requiero presentar porque cuando estuvieron ejerciendo las funciones como procuradores, lo hicieron con lujo de detalles. Podemos decir igualmente que, si bien es cierto que no coincidimos en muchas cosas, pero es indudable que es reconocida la autoridad en dichos temas. Pero ustedes no están convocados para oírme a mí, sino para oír a los doctores. Entonces les doy la bienvenida y esperamos sacar mucho fruto de este debate o de este conversatorio, como hoy se llama. El tema de discusión, de reflexión de este segundo conversatorio girará en torno de la pregunta: ¿cuál es y cómo debe ser el alcance del control de legalidad de los actos administrativos disciplinarios por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa? Actúa como moderador de este conversatorio el doctor Juan Carlos Novoa, procurador delegado Sala Disciplinaria, a quien cedemos el uso de la palabra. Doctor. Muchas gracias. Bueno, un saludo cordial a todos los presentes, especialmente a nuestros conferenciantes, al doctor Gómez Aranguren por aceptar esta invitación, sabemos de sus ocupaciones, al doctor Gómez Pavalló, también muchísimas gracias por aceptar esta convocatoria que le hace la institucionalidad, la Procuraduría, también sabemos de sus ocupaciones, al igual que el doctor Brito, y al doctor Brito obviamente también muchísimas gracias, además usted porque no está residenciado en Bogotá, sino que está fuera de ella y le hace mucho más compleja la venida y la aceptación a esta convocatoria. Y también un saludo al auditorio, que como ustedes pueden ver es un auditorio calificado. Es un auditorio que maneja estos temas jurídicos y especiales en materia disciplinaria. Funcionarios de la Procuraduría, de la Personería, vi por ahí al señor defensor, de la Defensoría del Pueblo también, y de otras instituciones que han aceptado también este llamado que le hace la Procuraduría para debatir con serenidad, como lo decía el señor Procurador, sobre temas importantes y muy actuales como el del control de legalidad de los actos administrativos
sancionatorios de la Procuraduría General de la Nación. Luego de este breve saludo quiero explicar la mecánica de nuestro conversatorio. Van a tener ustedes, los conferenciantes, 20 minutos cada uno. Desde el atril va en 20 minutos a plantear, porque 20 minutos solo da para eso, para el planteo, para el planteamiento del tema sobre el control de legalidad de los actos administrativos. Luego tendremos seguidamente un conversatorio que puede tornarse en debate, eso depende de ustedes. Y por último vamos a dar el uso de la palabra, digámoslo así, al público, permitiéndoles que nos pasen unas preguntas para hacerlas a ustedes aquí en este conversatorio. Como dije anteriormente, el tema que nos convoca hoy es muy importante y de muchísima actualidad. El control de legalidad de los actos administrativos de la Procuraduría hoy resulta ser un actor y un protagonista en el escenario jurídico del poder disciplinario y del poder contencioso administrativo. Y esto lo digo por dos razones fundamentales. La primera, y es que estamos estrenando ley de procedimiento administrativo y contencioso administrativo, que trae unas pautas o unos visos de mucha más amplitud a la hora del control de los actos de legalidad y con figuras preliminares como las medidas cautelares que permiten un estudio riguroso o mucho más amplio de los actos administrativos sancionatorios. Y como presupuesto también fundamental de la actualidad y de la importancia de este tema es la misma jurisprudencia del Consejo de Estado o de las recientes decisiones que el Consejo de Estado ha tomado en relación con este tema, haciendo relación o utilizando la nueva ley que se lo permite, pero también teniendo de presente que existe toda una tradición jurídica y una jurisprudencia sobre este tema. Esto resulta muy importante y actualmente muy importante porque no solamente significa a qué debe someterse el juez contencioso administrativo a la hora de hacer el control de legalidad, sino que también, no diría de rebote, pero sí casi que directamente afecta el poder disciplinario, porque en cierta manera debemos estar, eso limita o condiciona en cierta manera el ejercicio mismo del poder disciplinario. Resultaría una pregunta nueva y es, ¿a qué atenernos con la nueva ley y con la nueva línea que hoy día se pretende marcar por la jurisprudencia del Consejo de Estado? ¿A qué nos debemos atener la personería? ¿A qué debemos atenernos las oficinas de control interno? ¿Y a qué debemos atenernos la Procuraduría General de la Nación a la hora de expedir nuestros actos administrativos que sabemos bien van a ser controlados en sede judicial? Sin más preámbulos, quiero darles la palabra a nuestros panelistas y quiero empezar por mi derecha, por el doctor Gómez Aranguren, magistrado de la sección segunda del Consejo de Estado y expresidente de la misma corporación. Vamos a utilizar el atril. Voy a ser riguroso con el tiempo. Lo primero a señalar es que para mí es motivo de un profundo beneplácito y gran honor, por qué no decirlo, estar aquí en la sede del Ministerio Público. Varias razones justifican esa vivencia. La primera, que la cabeza del Ministerio Público fue mi compañero en la judicatura, cuando éramos magistrados de tribunal en el Santander y yo en Boyacá. Y la vida nos puso a trabajar en la misma sección, la sección segunda del Consejo de Estado. De manera que mis afectos están muy cercanos al Ministerio Público y a las luchas por tratar de buscar el derecho, por tratar de hacer de Colombia un país realmente regido democráticamente por el Estado Social de Derecho. Entonces, ver la obra de mi compañero y amigo de tantas horas
el doctor Alejandro Ordóñez, pues para mí es enaltecedor. Desde luego, la formación de nuestro compañero Alejandro y la mía, pues son en el riguroso trabajo de establecer los límites del poder y el funcionamiento del Estado de Derecho como garantía esencial de la democracia. Y, por supuesto, en ese control objetivo de legalidad y de búsqueda de la justicia, pues naturalmente que los pareceres tendrán que tener divergencias para buscar finalmente una convergencia que le convenga al país. Finalmente, nuestro auditorio real es la nación colombiana. Los pormenores que preocupan nuestra lucha por el derecho es el encuentro de la civilidad en una nación que busca su rumbo desde hace ya mucho tiempo. También un saludo para mis compañeros de panel, a quienes admiro y respeto profundamente. A Juan Carlos, que estuvo compartiendo con nosotros en el Consejo de Estado, y a muchos y a muchas que veo en el auditorio que han sido también manos amigas en este camino del derecho y el engrandecimiento de lo jurídico en nuestro país. Para concretarnos en el tema, pues evidentemente se han presentado algunas modificaciones en el concepto de lo que es, en primer término, el acto disciplinario como potestad del Estado frente a quienes integran el concepto amplio de función pública. Y la manera como ese acto disciplinario viene a ser pasible de control judicial. Entonces, ahí indudablemente hay un cruce de caminos, hay una serie de concepciones que tienen variables y que es muy necesario entrar a precisar, porque en eso no nos importa a nosotros como agentes transitorios de un ejercicio del poder del Estado, sino que le importe la consolidación de los deberes y los derechos de los ciudadanos en este país. En esa búsqueda estamos. Entonces, para claridad metodológica, yo voy a indicar unos puntos que he encontrado y que me parecen a mí relevantes y que de alguna manera marcan el epicentro de la inquietud. En primer lugar, el concepto de justicia rogada, que ha de alguna manera inspirado estos 100 años de justicia contencioso administrativa en Colombia. Nosotros tenemos una justicia contencioso administrativa heredada del derecho administrativo francés y de la orientación filosófica racionalista, que desde luego ve en la ley el paradigma del derecho. Por supuesto, el control de la administración, que la administración es un poder del Estado, debe tener que romper un balance bien complejo. Primero, la protección del ciudadano y sus derechos como tales, y en segundo lugar, la guía y la conducción de los poderes del Estado. El surgimiento de la justicia rogada es de estirpe francesa, y ustedes saben perfectamente que el juez contencioso tiene inspiración en la autotutela administrativa, que para centrar la incomodidad del ciudadano frente a la administración, le delimita los porcentajes de cuestionamiento al acto de la administración. Por otro lado, el reconocimiento de la ley como eje del derecho, pues naturalmente que estipula el control de los actos administrativos que hacen parte de los actos jurídicos del Estado en el contraste entre el acto administrativo y la norma superior, sin que le quepa a la administración de justicia ejercer un control de carácter oficioso o expansivo. En segundo lugar, el concepto de juez disciplinario. Es un concepto bastante, digamos, polémico, me parece a mí, y nace precisamente de algunos, diría yo, óbiter de la Corte Constitucional, que en el lenguaje se refiere a los poderes disciplinarios del Estado como juez disciplinario, y de una perplejidad que tiene la Constitución, y es la creación de una sala disciplinaria dentro del marco del Poder Judicial con funciones judiciales. Esa es una perplejidad, porque generó una gran inequidad en el contexto de los servidores que trabajan al servicio del Poder Judicial. Ya sabemos que la sala jurisdiccional y ese apelativo jurisdiccional resulta verdaderamente un apósito,
en la institucionalidad ha llevado a que, digamos, se represente una merma real en la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Es un organismo ciertamente bastante cuestionado, tanto en su organización, en su estructura orgánica y funcional, como en su origen. Ahora, el concepto de juez natural, que llevaría a que el concepto de que genere dentro del ejercicio concurrente de potestades del Estado, a límites, a linderos, que establecerían pequeños, digamos, segmentos en donde el principio de juez natural hace inasible cualquier ejercicio de limitación a sí mismo. En cuarto lugar, sobre esos tres paradigmas de justicia rogada, juez disciplinario y juez natural, surgen los límites al control judicial sobre los actos disciplinarios. Es decir, no es un juicio de corrección sobre ese marco el que se hace sobre los actos disciplinarios, sino un juicio de validez. Me pregunto, ¿qué diferencia hay entre corrección y validez? Parecería que son elementos de alguna manera sinónimos. Y ese es un punto, pues, obviamente que seguramente vamos a discutir acá. Ahora bien, los órganos de control en el diseño constitucional nos permiten definir que existen tres ramas del poder y unos órganos autónomos. Dentro de los órganos autónomos está la Procuraduría General de la Nación, Ministerio Público, con funciones esenciales de defensa de los derechos fundamentales de las personas. Y ahí radica su poder, indudablemente. Con funciones esenciales de aplicar el 209 de la Constitución, que es el nivel de corrección de los servidores públicos y de quienes ejercen funciones públicas en forma transitoria. Con unos nexos de enlace que amplifican realmente la posibilidad de verificar que todo aquello que toca con lo público requiere indudablemente una fidelidad manifiesta con el orden jurídico. Entonces, el problema es precisar, digamos, en qué consiste la independencia del Ministerio Público. La experiencia reciente de la Carta del 86 nos mostraba una perplejidad, diría yo, y es someter el Ministerio Público a la autoridad del Presidente de la República. Un logro importante de la Carta del 91 en materia de Ministerio Público fue crearle verdaderamente el concepto de autonomía e independencia en términos materiales. Y un sexto aspecto tiene que ver con el concepto de tercera instancia. Esto es la dificultad y mejor el recato, el celo, para que el control judicial sobre los actos disciplinarios se conviertan en tercera instancia. Así que creamos un ambiente un poco complejo, un poco abstracto, y obviamente dentro de ese marco, pues se presentan una serie de posibilidades en la argumentación que tienen dificultad en la concreción específica de lo sustancial de la vida cotidiana. Es decir, que por no ser tercera instancia el control jurisdiccional sobre los actos administrativos, no sería posible hacer otro juicio disciplinario en sede judicial. Es decir, no se pueden valorar pruebas ni suplantar el poder disciplinario del Ministerio Público o de la Administración, porque, ojo, la manera como el diseño constitucional definió el control disciplinario sobre los servidores públicos implica una instancia que es propia de la Administración, en tanto cada jerarca administrativo tiene una potestad per se de controlar disciplinariamente al esquema funcional de su unidad administrativa, y un control externo prevalente y superior que es el del Ministerio Público. Así pues, los aspectos a examinar por parte del juez serían solamente la valoración formal del proceso disciplinario en torno a los siguientes extremos: debido proceso, derecho a la defensa y a la aplicación correspondiente de la normatividad, que es el control de legalidad estricto según esta visión. Todo esto tiene un marco de contenido de naturaleza puramente sustantivo y doctrinario, que es el concepto y todas las variables y desarrollos de lo que sería
el derecho administrativo sancionador. Esa me parece a mí que sería el panorama que venía desarrollándose tanto en la jurisprudencia como en las aproximaciones que se han tenido del funcionamiento del Ministerio Público luego de la Carta del 90. Naturalmente que en época reciente, me refiero yo a más o menos 5 o 10 años atrás, empiezan a presentarse una serie de discusiones y de aproximaciones de tipo jurisprudencial en torno al reexamen de ese planteamiento que acabo de señalar. Lo primero que, digámoslo, yo quisiera relevar en la evolución jurisprudencial, pues tiene que ver con lo que le atañe a la justicia de lo contencioso administrativo en lo que llamamos el control de constitucionalidad. Todos sabemos, y debemos profundizar en eso, que el cambio constitucional operado hace 20 y tantos años en nuestro país no es un fenómeno del azar, ni el virtuosismo de los constituyentes. Es decir, no obedece a una circunstancia, digámoslo así, venturosa de un grupo de colombianos que ante la crisis que vivíamos hace unos 25 o 30 años, era necesario reestructurar el funcionamiento de la administración y del Estado. Me parece a mí que eso es histórico, es decir, depende de un proceso de descivilidad que compromete a todo el conjunto de la civilización humana. En otras palabras, el concepto de derecho arraigado no en lo que el legislador eventualmente puede señalar como derecho o como obligación o como deber. El concepto de derecho fundado indudablemente en la concepción de lo que significa la dignidad humana y la persona humana, en su relación con el ambiente, en su relación con el contexto del grupo. Esa fue, digámoslo así, la gran beta para el pensamiento occidental que dejó el siglo XIX y fundamentalmente el siglo XX por los grandes atropellos que se hicieron contra los derechos humanos. Así que el Estado social de derecho es una realidad histórica, es decir, es un proceso de carácter económico, de orden político, de orden filosófico, de carácter humanista. De manera que la fuente del derecho y la búsqueda de la justicia se centra indudablemente en los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales aparecen en la Carta Política no como un enunciado de tipo axiológico y programático, sino fluyen en la Carta Política como una razón concreta de la vida de los ciudadanos, que buscan, en un orden que no existe, la consecución de la dignidad indispensable para tener un mediano porvenir y una mediana existencia que rompa tanto dolor que ha sufrido nuestra sociedad. No solamente la colombiana, sino en general. La guerra es la mayor expresión de la barbarie humana y justamente el derecho es el único límite a la guerra. Así que la constitución del Estado Social de Derecho que nuestros constituyentes del 91 simplemente copiaron del Pacto de Bonn de 1949 y copiaron de la Carta del 78 de España y así de múltiples cartas del constitucionalismo occidental, nos obliga necesariamente a un cambio. O sea que la Constitución se convierte en un instrumento de defensa judicial, no en un, digámoslo así, armonioso, retórico o semántico libro de muy buenas declaraciones. Y ahí aparece la figura del juez completamente novedosa. Nos preocupa el activismo judicial, nos preocupa la capacidad del juez de salir de su cúpula de cristal y entrar de alguna manera, y a veces lo hace, a suplantar a los otros poderes del Estado. Es decir, el Poder Judicial se convierte sin duda en un huésped incómodo, y esa es la película que hemos visto hace 20 años en Colombia. De manera que esa transformación, sin duda, por las acciones constitucionales,
de defensa de los derechos fundamentales y de la dignidad humana, le dan al juez un rol distinto. Y profundizan necesariamente el significado del Poder Judicial, significado que es histórico, como fue histórico la creación del Estado Social de Derecho. Nuestra rama judicial tiene una profunda falencia, y es que es tremendamente positivista. No existe en nuestro sentir la convicción profunda de que somos la garantía de que ustedes y yo tengamos una vida digna. Y de que en cualquier desborde del poder del Estado va necesariamente inmersa un atropello a la dignidad humana. Por eso es tan difícil la tarea del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, en el extremo correspondiente al jus puniendi del Estado, representa una función limitadora y sancionadora de conductas. En esencia, y creo que me voy ya pasando en el tiempo, las modificaciones, digámoslo así, de la jurisprudencia en el control de los actos administrativos de carácter disciplinario se explican en el contexto de la noción de Estado Social de Derecho y en el rol del juez, no del juez contencioso administrativo, sino del juez en general, pero principalmente del juez de derecho público. Porque el juez de derecho público tiene la labor concreta, específica, definida, de hacer interdicción al poder, cualquier tipo de poder que exista. Porque los poderes como tales, conforme lo presentaba Foucault, son, digamos, los elementos de cohesión de los grupos humanos. Son necesarios, pero igualmente, potencialmente perversos, como lo señalaba Hobbes. La civilidad significa tener un poder acomodado al principio de la dignidad humana y de los derechos fundamentales. Y esa es la labor del juez. Si el juez se queda en la forma y en la justicia rogada, seguramente se viola la Constitución Nacional. Justamente ayer teníamos un fuerte debate en el control de un acto disciplinario de un acto administrativo de la administración pública en el Poder Judicial que enfrentaba la Constitución directamente. No es lo mismo hacer control de legalidad que hacer control de constitucionalidad en la interpretación del concepto de justicia rogada. Ahora bien, el fenómeno de la justicia rogada frente a derechos fundamentales lleva que la interpretación de la demanda suponga hitos distintos al principio de la congruencia entre la demanda y la sentencia. De hecho, el juez, cuando encuentra algún tipo de derecho fundamental comprometido, tiene una facultad necesariamente protectora del derecho fundamental que le permite ampliar el ámbito de la interpretación de la demanda, cuidando, eso sí, de no quebrantar el derecho a la defensa y a la contradicción de los argumentos. No es fácil la condición del juez en Estado Social de Derecho. En ese ambiente, pues naturalmente que el control de los actos administrativos de carácter disciplinario conducen no a hipertrofiar el poder del juez, por supuesto que no. Si el poder del juez se hipertrofia, será tan arbitrario como el de cualquier persona que ejerza un poder y que de pronto expanda los límites. El problema del juez es que tiene que mantener el equilibrio. Los controles al juez están dados en función de su autonomía, de su independencia y fundamentalmente de sus argumentos. Es crítica la función del Poder Judicial en el Estado Social de Derecho, porque finalmente él apuesta a confiar en alguien, que es el Poder Judicial. Por eso es tan seria la depuración del Poder Judicial en sus componentes orgánicos. Por eso es tan grave la situación que tenemos en Colombia con unas cortes que realmente no tienen controles disciplinarios ni controles penales. Un juez de Estado Social de Derecho tiene que tener esa facultad defensora de los derechos fundamentales y la dignidad humana, pero está siempre en punto de riesgo. Por eso ahí pienso yo que la fuerza del argumento es esencial. Nosotros, conscientes de esa circunstancia, en todo lo que tiene que ver con los límites al poder disciplinario del Ministerio Público y en los límites al poder disciplinario de la administración pública en general, hemos sido
bastante cuidadosos, y de eso pueden dar fe el escrutinio académico que ustedes deben hacer de estas sentencias, que tienen que ser profusamente motivadas, porque indudablemente tenemos un reto de legitimidad. El Poder Judicial tiene un reto de legitimidad, que es la aceptación que haya de sus decisiones. Mientras logramos, indudablemente, modificar nuestra estructura funcional, que es del siglo pasado en la materia de cortes, para que los jueces de las altas cortes sean autónomos, independientes, sí, pero absolutamente controlados y limitados. Sobre nosotros gravita la responsabilidad de simbolizar la justicia, que es el principio inédito de armonía en la convivencia social, sin el cual no son posibles los pueblos, no es factible el desarrollo humano, ni es factible la capacidad de enderezar los grandes desafueros que padecemos. Pero claro, este es simplemente un embrión de un camino largo que hay que recorrer. Esperamos, indudablemente, que se abran estos espacios académicos para que, como lo decía el procurador, con altura y dentro del marco del ejercicio del pensamiento y el crisol de la razón, entre todos busquemos necesariamente el camino que más le conviene, no a nosotros, sino le conviene al país. ¿Qué sería de una sociedad tan proclive al desconocimiento de lo público como es la nuestra, políticamente infradesarrollada, con democracias frágiles como la que tenemos, sin sociedad civil organizada que sea un control evidente al funcionamiento de lo público, si no tuviéramos una procuraduría como la que tenemos? Yo pienso, para finalizar, que el Código Disciplinario Único está bien, y los poderes que están allí consagrados al Ministerio Público están bien, y las facultades judiciales que tiene la Procuraduría en el campo de la investigación también está bien, y la severidad de las sanciones también están bien. No es posible de otra manera aplicar Estado Social de Derecho y combatir la corrupción criminal que azota desde siempre a nuestro país. Indudablemente, si miramos el Código Disciplinario Único, este responde a jalonazos que la jurisprudencia vino dando, que llevó a que se repasara la Ley 200 y que se reemplazaran los estatutos de antes de la Carta del 91. En general, el derecho administrativo siempre ha ido de mano de la jurisprudencia, es decir, del control judicial al funcionamiento de la administración pública en su concepto amplio. De manera que cuando hablamos de reformas, yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer esto, que hagamos autocrítica en todos los sentidos y que reconozcamos por la